Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular las medidas de dispersión más importantes de una serie de datos. En este caso, la tabla que ya teníamos nosotros de estaturas de la encuesta aplicada a 32 alumnos. Primero hay que tratar de entender que los datos, como están de manera natural, tienen una medida de tendencia central que los representa, que es la media. Vamos primero que nada a calcular la media. Como ya hemos visto, aquí está la tabla de datos, como ya hemos visto, la media la podemos calcular nosotros como la suma aritmética de todos los datos dividida entre el número de datos. En este caso, vamos a calcular el número de datos. No lo hice antes, previamente, pero vamos a contar. Miren, usamos la función contar y vamos a decir cuántos datos hay en toda mi tabla. Vamos a usar la función contar en vez de poner el 32, que es el número de datos en este caso, para que sea un poco más automatizada la tabla. Entonces ahí tenemos 32 datos y el promedio es la suma de todos los datos dividida entre el número de datos. Ese es el promedio o la media. También puedo usar puedo usar la función promedio. Hay una función de Excel, si la quieren ver, vamos a borrar aquí la fórmula esta y vamos a definir esta función como el promedio de toda esta matriz de datos. Aquí tenemos la matriz de datos y ahí está el promedio. ¿Ok? Son las diferentes formas. ¿Para qué queremos el promedio? Miren, el promedio es una medida que intenta explicar más o menos cómo son todos los datos en un solo valor. Entonces, si yo quisiera, ¿cómo son las estaturas de ese grupo en promedio? Pues yo diría unos 172 centímetros aproximadamente, 172 y medio aproximadamente. Sin embargo, cada uno de los individuos tiene una estatura individual que puede estar por debajo o por encima de la media. Para saber cuál es la diferencia entre cada individuo y la media, lo que llamamos desviación, vamos a hacer la comparación de cada dato con la media. Vamos a venir aquí y en la tabla vamos a poner la desviación. Si se fijan en este símbolo, en este signo, es X subíndice Y, quiere decir que cada estatura de cada individuo la vamos a restar contra la media o el promedio. Pues como la fórmula dice, vamos a activar aquí, vamos a poner igual a la estatura de cada individuo, en este caso del individuo 1, menos la media. La media la vamos a rescatar de acá abajo, vamos a dar Enter. Y ya tenemos aquí que el primer individuo, que mide unos 154 centímetros, está 18.47 centímetros por debajo de la media. Por eso ven ustedes ese color, ese signo negativo. Voy a ampliar un poquito la... ¿Qué significa el signo negativo? Que esta persona, repito, está 18.47 centímetros por debajo de la media. Para copiar esta fórmula hacia abajo, lo que vamos a hacer es venirnos aquí a la celda donde está el resultado, esquina inferior derecha. Vamos a dar clic con el botón izquierdo del mouse y arrastrar la fórmula hacia abajo. Sin embargo, eso nos va a permitir que vayan variando las estaturas de individuo en individuo, que vayan iterando las estaturas, pero no queremos que cambie el dato de la media o el promedio. Entonces este dato en la fórmula que está aquí, en la fórmula que vamos a copiar, vamos a anclar el dato de la media que está en la celda C40. Entonces vamos a anclar, anteponemos un signo de pesos a la columna y eso va a fijar la columna
anteponemos un signo de pesos al renglón y automáticamente queda fija la celda. Entonces, cuando yo copie esta fórmula hacia abajo, se va a ir permitiendo que varíen las estaturas, pero no el promedio. Entonces, ahí tenemos nosotros ya las desviaciones entre cada dato y la media. Aquí está la persona número 2, 16.47 centímetros por debajo, la persona 3, la persona 4 y así sucesivamente. Vamos a ver, por ejemplo, hasta esta estatura, hasta el de la persona número 17, nosotros tenemos 47.47 centímetros por debajo de la media. Y a partir de la persona 18, que mide 173 centímetros, ya estamos por encima de la media, que recordemos que valía 172.47. Si nosotros sumamos todas estas desviaciones, jóvenes, vamos a sumar. Si sumamos todas las desviaciones, va a ocurrir que la suma es 0. Y esto tiene sentido, puesto que el promedio está calculado considerando todos los individuos y representa el punto central. Los que están por debajo y los que están por encima se compensan a la hora de sumarlos, por eso me da 0. Entonces, si yo quisiera hacer la suma de las desviaciones para dividirla entre el número de datos y tratar de promediar las desviaciones, yo puedo obtener la falsa sensación de que los datos no tienen desviación. Es decir, matemáticamente sería como decir que todos los datos están en la media o son iguales a la media, lo cual no es cierto. Entonces, para evitar este problema, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay dos formas. Una es considerar las diferencias como valores absolutos, es decir, no considerar el signo. Y otra técnica que se utiliza en algunas áreas de las matemáticas es la siguiente. Voy a considerar estas diferencias y lo que voy a hacer es elevarlas al cuadrado. Estas diferencias que representan centímetros las voy a elevar al cuadrado. De tal manera que al quedar elevadas al cuadrado no tengan signo negativo. Son cuadrados y todos los cuadrados son positivos. Elevé al cuadrado la cantidad que representaba la diferencia o la desviación individual, la elevé al cuadrado. Y lo mismo voy a hacer con todos los demás. Volvemos a copiar la fórmula, esquina inferior derecha, arrastramos hacia abajo y listo. Y ya tenemos los cuadrados de las diferencias. Vamos a sumar, así como sumamos aquí, vamos a sumar. Y aquí, esto que tenemos aquí, fíjense lo que representa. Representa la suma de los cuadrados de las diferencias. Esa suma de los cuadrados de las diferencias, si yo la divido entre el número de datos, voy a repartir las diferencias entre 32 y voy a empezar a estandarizar. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a calcular aquí algo que se llama varianza de la muestra. Aquí está la fórmula para la varianza, no se las comenté para que vieran que de manera natural hemos ido cayendo aquí. Ahorita nosotros tenemos esto que está aquí. Esto que está aquí, voy a ponerlo en color rojo. Esto que está aquí, en color rojo, en la fórmula es esto que está aquí. Exactamente. Es la suma de los cuadrados de las diferencias. Si yo divido esto entre el número de datos menos 1, lo que voy a tener es algo que se llama varianza. Vamos a poner varianza. En este caso es la varianza de la muestra. Y la varianza de la muestra, porque los datos estos, para los que no les tocó el contexto del levantamiento de la encuesta, fueron aplicados a una parte de una población, no a toda la población. Entonces vamos a hacer, la fórmula es
la suma de los cuadrados de las diferencias, que es esta cantidad, dividida por, y aquí vamos a abrir un paréntesis porque voy a restar n menos 1. Es decir, en vez de dividir entre 32, voy a dividir entre 31. Al dividir entre una cantidad menor, estoy haciendo que la varianza aumente un poco, pero ese aumento en la varianza me va a dar a mí la posibilidad de tener holgura, considerando que no tengo a todos los datos y que puedo estar erróneo o equivocado, o que pude haber levantado datos solo a una parte parcial de la población que me engañe un poco en mi apreciación. Entonces yo exagero un poquito más. ¿Ok? Bueno, pues ya tenemos aquí, voy a disminuir un poco las cifras decimales, voy a disminuirlas, perdón, a 2. No las borro, nada más las voy a disminuir. Y ya tengo entonces yo, jóvenes, aquí la varianza. La varianza es el cuadrado de la desviación. Aquí pueden ver la fórmula. Si sacamos la raíz cuadrada a este dato, vamos a obtener la varianza. Entonces, la desviación. Entonces vamos a poner aquí desviación estándar. Así le vamos a llamar. Y esto equivale, según lo que dice la fórmula, a la raíz cuadrada de la varianza. Y nosotros tenemos entonces aquí dos medidas de dispersión muy importantes: varianza y desviación estándar. ¿Para qué es la desviación estándar? La desviación estándar es para que nosotros podamos regresar a la unidad original. Recuerden que nosotros usamos un truco matemático para que no se cancelaran todas las diferencias. Elevamos al cuadrado. Entonces, como elevamos al cuadrado, luego tenemos que sacar raíz cuadrada para regresar de nuevo. Y tengo 7.48 kilogramos. ¿Qué significa 7.48 kilogramos? Significa que esa es una medida de variabilidad de todos los datos, que aproximadamente 7.48 kilogramos por debajo de la media y 7.48 kilogramos por encima de la media, vamos a tener a un 65% de la población o de la muestra. Dos desviaciones por debajo, es decir, aproximadamente 15 kilogramos por debajo y 15 kilogramos por arriba de la media, y nosotros vamos a tener aproximadamente al 95% de la población. Entonces la desviación estándar nos ayuda a tener una idea de cómo están distribuidas las estaturas, en este caso, de un grupo de 32 personas alrededor de una media. ¿Qué tan variables son? Si las estaturas fueran más homogéneas, nosotros tendríamos diferencias más pequeñas y esto se vería reflejado en una menor. Estos son centímetros, perdón, estoy equivocado, 7.48 centímetros, disculpen. Muy bien, para concluir, vamos a calcular la varianza y la desviación, pero utilizando herramientas que ya tiene integradas Excel. Y algunos me van a decir, ¿por qué no empezamos por ahí? O sea, ¿para qué nos hizo sufrir? Y no empezamos directamente por la función. Pues bueno, porque es importante que ustedes puedan comprender de dónde se origina este valor que Excel les va a dar. Entonces la varianza, fíjense bien, vamos a poner var, y aquí me ofrece varias opciones. Aquí tengo la varianza, dice var.p, y si se fijan en la leyenda dice es la varianza para la población total. Nosotros tenemos aquí una muestra, entonces nos vamos var.s, que se parece a la s del símbolo que está en la fórmula, semejante, que calcula la varianza en función de una muestra. Pues vamos a ver, esto es una muestra y nos dice cuál es la tabla de datos. Bueno, pues me voy a venir aquí a los datos originales, voy a seleccionarlos todos y aquí tenemos 55.93 centímetros, que si se fijan,
coincide perfectamente bien con el dato que habíamos calculado. Es decir, de ahí se origina pues este dato que nos dio Excel directamente con la función. Lo calculan como nosotros calculamos el anterior. Y yo tengo dos opciones para sacar la desviación. Una puede ser sacar la raíz a la varianza que acabo de obtener, o la otra es decirle que me dé la desviación. Entonces, ponemos desviación y aquí Excel me ofrece varios tipos de desviación. En este caso, la primera es la desviación estándar .m para una muestra. Esta es. Entonces, seleccionamos toda la tabla de datos. Y aquí tenemos exactamente el mismo valor que nosotros habíamos obtenido, pero pues repito, Excel hace lo que nosotros hicimos manualmente en la tabla. Espero que haya sido de utilidad y les voy a pedir, aquí están las fórmulas, les voy a pedir que traten de hacer este mismo ejercicio que yo hice, pero para la tabla de datos. En este caso fue estaturas para la de los pesos, por favor. Gracias.